Entonces vamos a retomar la idea de equivalencia y minimización. Ahorita vamos a ver dos algoritmos, uno para ver cuando dos autómatas son equivalentes y otra para ver cuando un autómata complejo lo podemos minimizar. Ya habíamos hablado en la clase pasada de estados equivalentes. Decíamos que dos estados equivalentes son aquellos, digamos, estados P y Q, que para todas las cadenas que llevan al final desde ese estado, entonces también el otro estado lo va a llevar al final, ¿no? Lo va a llevar la transición de P hacia W, con W hacia, lo va a llevar hacia F, y si solo si Q también transita hacia F con W, ¿no? Entonces esa es la definición de equivalencia. En otro caso, diremos que los estados son distinguibles o no equivalentes, cuando precisamente pase que alguno sí lleva a final con esa cadena, o existe una cadena que lleva al final con desde ese estado, pero no desde el otro, ¿no? Aquí veíamos un ejemplo, porque precisamente en C es un estado distinguible de todos los demás, porque tenemos la cadena epsilon que lleva hacia C hacia el final, pero no hay ningún otro que pueda transitar hacia el final con epsilon, ¿no? Porque no hace nada de eso. Pues encontramos al menos un estado que no es equivalente. Y habíamos precisamente definido, y esta es la parte interesante, habíamos definido un algoritmo, que es el algoritmo llenado de tabla, que lo que hace es decirnos cuáles son los estados distinguibles y no distinguibles. De hecho, los estados distinguibles son aquellos que no se marcan, y los estados no distinguibles son aquellos que se marcan. Pues en principio vamos a llenar una tabla, ya hemos visto cómo se hace. Vamos a tomar P, si P es final y Q no es final, entonces son distinguibles. Entonces, esa es la primera parte. ¿No? Vemos cuáles son los estados finales y esos son distinguibles de todos los que no sean finales. Entonces los marcamos, ¿no? Ponemos una X a esos estados. Después empezamos a explorar, justamente hacemos la recursión y empezamos a explorar los símbolos. Entonces, si tengo dos estados S y R que resultan ser distinguibles con este símbolo A y que vienen precisamente de estados previos P y Q, entonces los estados P y Q los marcamos porque son distinguibles, ¿no? Entonces, si tengo ya, digamos, estos SR son estados que ya guardé, entonces precisamente empiezo a explorar cuáles son las transiciones, pero si llega una transición que me dio un estado que ya guardé, que ya marqué como distinguible, entonces los estados donde vienen, que en este caso son P y Q, también van a ser distinguibles. Y simplemente vamos llenando la tablita, ¿no? Aquí hacemos el ejemplo, pero podemos hacer precisamente un ejemplito. Déjenme, retomo el caso. Muy bien, pizarrón. Déjenme escribir si tengo vamos a hacer un ejemplito. ¿No? Vamos a pensar vamos a pensar en, no sé, el ejemplo que tenemos la clase pasada, ¿no? El ejemplo de, uno muy simple, ¿no? Vamos a poner más estados. Vamos a poner aquí de hecho vamos a poner dos estados, no, déjenme ver. Voy a quitar entonces vamos a poner dos estados finales, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces ponemos aquí un estado final, ponemos una transición con 0 hacia un estado final, Q1, es lo que no hicimos la clase pasada. Aquí vamos a poner una transición, y después vamos a poner aquí un último estado, que este no va a ser final, Q2, y vamos a poner aquí transiciones, ¿no? Vamos a poner aquí 1, aquí vamos a poner 0, vamos a poner aquí 1, y aquí 1, para que todos los estados tengan transiciones con todos los signos, ¿no? Entonces, lo que nos dice el algoritmo es, bueno, vamos a empezar, o sea, generalmente hacemos una tabla, entonces ponemos los estados, acá ponemos el estado Q0, etcétera. De hecho, generalmente empezamos, vamos a empezar así, ¿no? Empezamos por Q1, Q2, y aquí empezamos de Q0, Q1, porque obviamente no comparamos los estados consigo mismo, porque los estados, pues, son, digamos, los estados Q0 con Q0, pues no valdría la pena compararlo, que sería ponerlo, o sea, podemos ponerlo acá y aquí también Q2, pero vamos a hacer eso porque para ahorrar un poco de tabla, ¿no? Entonces, comparamos acá. Entonces, bueno, tenemos Q0 y Q1 que son finales. Y como decimos, el primer paso sería marcar aquellos que son, ¿sí? Aquellos estados que son finales con aquellos estados que no lo son. Entonces, aquí Q0 y Q2, que sería este caso, lo marcamos porque son distinguibles, ¿no? Y Q1 y Q2 también lo marcamos porque son distinguibles. Entonces, ese es el primer paso. Y de hecho aquí lo que vamos a hacer es, a ver si me sale, pero bueno, aquí igual podemos poner más estados por aquí. Q2, precisamente ya tenemos estos dos estados. Entonces vamos a ver, no sé qué pasa, en particular con Q2, ¿no? Que ya no es final. Entonces hacemos Q2 y vemos qué pasa con cada símbolo. Entonces,
Q2 vamos a, de hecho, vamos a hacer un poquito más grande, porque o vamos a quitar un estado, ¿no? Porque vamos a quitar este como final, porque si no, no va a quedar, o sea, porque va a quedar muy simple, más bien, no quiero que sea tan simple. Entonces, ahora sí. Entonces, aquí más bien, marcaríamos Q0 con todos los demás, ¿no? Con Q1 y Q2. Pues ahora sí, buscamos acá. Y entonces ahora falta precisamente determinar este valor de acá, o sea, de Q1 y de Q2, con estos mismos. Entonces, precisamente tenemos que ver si alguno de estos estados nos lleva hacia los estados no distinguibles más bien. Entonces aquí tenemos Q1 y tenemos Q2, ¿no? Que serían los estados que quiero ver si son distinguibles o no. Entonces quiero precisamente determinar si estos son distinguibles o no. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues empiezo a explorar los símbolos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el 0. Entonces, con el 0, en ambos casos, pues lo que me va a quedar en Q1 va a ser 1 con 0 me queda Q1, ¿no? Y Q2 con 0, perdón, me queda Q0. Entonces, precisamente el resultado son Q0 y Q1, son dos estados que ya eran distinguidos. O sea, Q0, o sea, sería este caso de acá. Y Q1 son distinguibles, entonces, de hecho, ya no necesito explorar más, ¿no? Porque puedo explorar con 1, pero ya sé que estos son distinguibles. Entonces, de hecho, aquí, pues, de hecho, todos nuestros estados son distinguibles, ¿no? En este autómata. Sin embargo, por ejemplo, vamos a pensar en un caso un poquito más complejo. Este de acá. Bueno, el caso que teníamos acá en la clase pasada, voy a borrar. Que sean estados distinguibles que procesan diferentes cadenas, o sea, que se distinguen por las cadenas que procesan. Vamos al ejemplo que tenemos acá, ahorita lo vemos con más detalle, ¿no? En este caso, igual vamos a hacer algunas cosas, vamos a dibujar este automata. Voy a dibujar por acá este automata para repetirlo. Entonces, vamos a ver, esto tenemos un poquito más complicado, pero teníamos A, teníamos B, y pasamos hacia, bueno, B con 0, después teníamos C. C es el ejemplo que había preparado, entonces, y tenemos aquí C con 1, con 0 iba a estar. Y después por acá teníamos E, y por acá teníamos F. Igual no voy a hacer las bolitas porque luego me cuesta más. Y acá teníamos G, y bueno, teníamos acá que se transitaba hacia acá con 1. ¿Y qué más? Vamos a dibujarlo parcialmente porque si va a ser pesadito dibujarlo todo. Vamos a dibujar nada más hasta aquí. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 1, aquí es 1, y aquí es 0. Entonces es 0. Entonces precisamente tenemos estos estados A, B, C, E, F, G, ¿no? Entonces tengo que ver, o sea, voy a dibujar la tabla otra vez para que quede la idea. O sea, este es el autómata parcial, pero precisamente para entender qué es esto de distinguible, ¿no? Entonces ponemos B, otra vez no voy a poner los finales, A, B, C, E, F, G, por un lado, y por el otro pongo A, B, C, C, E, F, y no pongo G, ¿no? Y bueno, aquí podemos dividir para ir marcando. También el resultado va a ser una tabla que va a ser solamente el triangular inferior en este caso. No pongo todos los cuadros. Y bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Tenemos un solo estado final. Entonces, como dice el algoritmo del estado final, es distinguible de todos los demás. Entonces, C, pues lo marcamos aquí, va a ser distinguible de todos los demás, ¿no? De hecho, aquí también marcamos esto. En ambos casos. Es distinguible de A, es distinguible de B, es distinguible de C. Y bueno, perdón, no consigo mismo los distinguible. Es distinguible de E, de F y de G, ¿no? Entonces, tenemos esos casos. Precisamente es distinguible porque, como decíamos, aquí igual no es tan claro, pero este C puede procesar la cadena epsilon. O sea, aquí podemos meter un epsilon y si empezamos desde C, pues nos lo acepta básicamente, ¿no? Pero ningún otro estado puede procesar la cadena epsilon. Si bien el lenguaje total no es la cadena epsilon, hay una cadena, digamos, empezamos ese como un solo lenguaje, digamos, si cada estado procesara un solo lenguaje, precisamente C sí procesa epsilon, pero por ejemplo A, E, F no procesan a epsilon, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa con otros casos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con A, bueno, dos que son distinguibles, A y E, que son distinguibles. Entonces,
Pero vamos a empezar con unos que no son, con A y con B, ¿no? No creo que sí, no sé. Entonces vamos a ver si son distinguibles o no. Entonces, si encontramos una cadena que nos precisamente la procese, déjenme ver, ahí está. A ver. Entonces, que digamos que los diferencie, o sea, que los lleva a estados finales, a uno sí y a otro no, pues van a ser distinguibles. Por ejemplo, aquí podemos empezar con el 0. Entonces, ¿qué pasa con A en el 0? Pues bueno, en este caso nos lleva hacia B, y en este caso de B nos lleva hacia G, ¿no? Pues en particular, ahorita, por lo menos hasta ahorita, no hemos visto que B y G sean distinguibles, entonces no lo marcamos, ¿no? Porque tendríamos que ser C. De hecho, tendríamos que empezar los que están más cercanos hacia acá, ¿no? Por ejemplo, B y F, ¿no? Por ejemplo, esos son dos estados que nos llevan hacia el final. Entonces, vamos a ver este, ¿no? Vamos a ver este de B y F. De B y F. Entonces, en lugar de poner A, voy a poner F. Y en particular, pues lo que me interesa, por ejemplo, con F transito hacia, con 0, llego hacia C. Perdón, llego hacia C, ¿no? Y ¿cuál es el otro? Con 0 en B, llego hacia G. Entonces, C y G, déjenme ver si sí, son distinguibles, ¿sí lo ven? Porque precisamente la cadena 0, o sea, si empezó en 0 y vi un 0, acabo. O sea, como que estoy diciendo F, desde F acepto la cadena 0, ¿no? Pero no la acepto con B porque tengo que pasar a G, entonces no acabo con G. Entonces, estos estados son distinguibles, pues, B y F, está B y F, ¿no? B y F son distinguibles, pues lo marco, ¿no? Y bueno, ¿cuál otro puede ser? Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver qué pasa con los que están adyacentes a F. Entonces, a F, perdón, a F y B, ¿no? Entonces, por ejemplo, me puedo preguntar qué pasa con B y E, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para es I, E. Entonces ya sé que B y F son adyacentes, perdón, son distinguibles, E es adyacente a F, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Con 0, vamos a ver si hay una cadena calificada. De hecho, como E no tiene transiciones 0, creo que no. Bueno, sí tiene, pero no, ahorita no tiene, ¿no? No tiene transiciones 0, entonces no pasa nada. De hecho, no nos lleva a nada, entonces vamos a probar con 1. Entonces, con 1, en B llegamos a C, y otra vez, ¿no? En F, perdón, con 1 en E, perdón, llegamos a F. Este es C, ¿no? Entonces, C y F, ¿dónde está? C y F son distinguibles, ¿no? Ya los hemos marcado, C y F ya los hemos marcado. Entonces ahora vamos a marcar B y E, ¿no? Que son los estados de acá, entonces vamos a marcar B, y entonces también los marcamos porque también son distinguibles. Y bueno, vamos a seguirnos así, por ejemplo, vamos a hacer uno que creo que no es distinguible, según yo, de ya A y E, pero si no me equivoco. Entonces ya los decimos. Entonces, de A y de E, que son adyacentes, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con 0, llego a B, y con 0, de hecho aquí no hacemos nada, ¿no? De hecho, no vale. Porque bueno, o sea, no va a pasar nada, o sea, de hecho van a ser equivalentes, digamos, bueno, no va a ser, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con 1? Ahora sí. Con 1 llego a F, y con 1 llego a F. Entonces, esto, de hecho, F no es distinguible consigo mismo, porque de hecho, pues, trivialmente, un estado es equivalente consigo mismo, entonces no son distinguibles entre sí, el mismo estado. Entonces, como lleva el mismo estado, pues de hecho veo que al final voy a terminar que no hay ninguna cadena que distinga estos dos estados, o sea, que básicamente procesan la misma cadena, ¿no? De hecho, puedo verlo, ¿no? Con la excepción del 0, o sea, pensamos ahorita que no hay 0 acá, pero precisamente siempre que voy por 1, me lleva a 1 y 0 final, ¿no? Que son ya en dos casos. Igual con E, 1, 0. O me lleva a 1, 1, 0, 0, etcétera, o sea, como todos, siempre me llevan como por el mismo camino. Entonces, estos dos estados, ahí son equivalentes y por lo tanto no lo marcamos. Acá, de hecho, aquí, pues, igual marcaríamos otros estados, no sé si AG, creo que AG sí. Igual no lo va a hacer todo, pero o sea, podemos hacer esto. O sea, hay un 1 además, entonces son distinguibles. BG también, porque tenemos este de acá, ¿no? Y tenemos esta, entonces también son distinguibles. Pero en particular, precisamente ahí no son distinguibles, ¿no? Entonces esa es precisamente nos da algo que son equivalentes, ¿no?
Y al final, pues, lo que tendríamos es precisamente que los que están tachaditos en la tabla son distinguibles y los que no, los que quedan vacíos, son equivalentes. Y equivalentes otra vez es que precisamente pueden procesar las mismas cadenas. Como decíamos acá, si empezamos con 1, 0, ya llegamos hacia el final. Y con E también, ¿no? Si empezamos con 1, 1, 0, 1, 1, 0, también con ambas llegamos hacia el final, ¿no? Entonces son equivalentes. Pues no sé si aquí hay dudas, preguntas, si se entiende mejor un poco esta idea. Entonces aquí está el tabla fin. Okay. Y bueno, aquí está de hecho el resultado ya de es que es un poquito grande, pero de toda esta autómata, este es el resultado, ¿no? De hecho, los únicos que no son distinguibles son más bien que son equivalentes, son A y E, D y H y D y F. Esos son los equivalentes. Todos los demás son distinguibles porque tienen el H, ¿no? Entonces, tenemos tres pares que son equivalentes. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? Ya vimos que AE, pues precisamente todas las cadenas van a ser iguales, de hecho el 0 también, porque, bueno, aquí el 0 nos lleva hacia el 0, 1, y con el final también, por ejemplo, A pasamos a 0, 1 con el final, etcétera, etcétera, 0, 1, 1, etcétera. Entonces son equivalentes, y no sé, el otro es BH, ¿no? BH, precisamente con 1 pasamos hacia el final, con H también con 1 pasamos hacia el final, y bueno, con las otras serían ser 1, 1, ¿no? Entonces también son equivalentes porque tienen las mismas cadenas, ¿no? Y finalmente, D y F, que serían F y D, ¿no? Que igual 0, son las mismas cadenas, 0, 1, 1, ¿no? 0, básicamente procesan el lenguaje 0, 1 estrella de Klein. Entonces, son las mismas, son equivalentes. Y precisamente vamos a demostrar este teorema que nos dice, déjenme preguntar. Son todos, o sea, al principio son todos, realmente, o sea, de hecho, lo único, son todos, pero precisamente como los estados entre sí mismos, o sea, A es equivalente con A, entonces, como aquí nada más va a estar A, o sea, lo pongo así, ¿no? Si ponemos todos, que también se puede hacer nomás, entonces, si pongo todos, pues pongo A, vamos a pensar que tenemos tres estados, A, B, C, ¿no? B y C. Pongo A, B y C. Pero como dijimos, pues precisamente vamos a hacer una diagonal, entonces aquí vamos a comparar A con A, entonces A con A pues trivialmente equivalente, entonces no vale la pena ponerlo, y aquí vamos a comparar C con C, entonces también es trivialmente equivalente y pues no vale la pena ponerlo, entonces como que me quito estas dos de acá, o sea, quito el primero y quito el último, pero eso es nada más, digamos, una trivialidad, podría no ponerlo, se podría poner todo, es una tabla de n por n, pero hacemos una tabla de n-1 por n-1 para hacerlo más simple, ¿no? Pero realmente, teóricamente es trivial, porque ponemos todos, comparamos todos contra todos, pero pues digamos la diagonal no la queremos comparar, ¿no? Es como trivialmente equivalente los entre sí. Entonces, bueno, vamos a demostrar que este algoritmo en efecto pues hace lo que tiene que hacer, que es si encuentra el algoritmo o si marca, más bien si no marca un par en la tabla, entonces ese par son equivalentes, ¿no? Entonces, para demostrar esto, vamos a suponer nuestro autómata determinista. Esto se hace sobre autómatas deterministas y vamos a hacer inducción sobre las cadenas. Y bueno, vamos a hacer es una demostración simple, es muy simple, ¿no? Vamos entonces a hacer inducción sobre las cadenas y vamos a ver, pues, que encuentra todos los pares distinguibles. Y creo que al regreso ya lo hacen ustedes, pero bueno, entonces, cuando W tenemos en longitud 0, que es igual a epsilon, entonces, pues realmente, entonces lo que pasa es que el algoritmo pues tiene uno que es final y otro que no es final, entonces vamos a suponer que sin pérdida de generalidad P es final, y que podríamos decir Q y se aplica lo mismo si Q es final y el otro no. Entonces P es final y Q no. Y por lo tanto, pues trivialmente son distinguibles, porque precisamente existe, o sea, lo más trivial de la definición de distinguible es que existe epsilon, o sea, la cadena epsilon es una cadena que los distingue, porque uno es final y otro no, o sea, uno acaba y el otro no acaba, ¿no? Con epsilon. Entonces, trivialmente son precisamente distinguibles porque está epsilon que las distingue. Y después vamos a suponer que precisamente está una cadena W de longitud mayor a n. Entonces vamos a tomar la cadena de esta forma y que es la cadena, vamos a suponer que esta cadena precisamente distingue a P y Q, o sea, hace que estos sean distinguibles. Entonces vamos a demostrar que lo encuentra el algoritmo, ¿no? Vamos a demostrar que si son distinguibles, entonces lo encuentra el algoritmo. Y precisamente vamos a suponer esto, vamos a suponer que de P con A1 pasamos a R, de P con Q y A1 pasamos a S, es el primer símbolo de acá, tal que, bueno, en este caso, pues sabemos que R y S son distinguibles, pues, digamos, precisamente porque esta longitud de acá, o sea, A2, A3, AN, tiene longitud menor, o sea, tiene N-1 longitud.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es precisamente aplicar el algoritmo, digamos, la hipótesis de inducción, ¿no? Aplicamos la hipótesis de inducción, entonces precisamente por hipótesis de inducción, como esto de acá, pues tiene una longitud pequeña, menor, precisamente lo que estamos es como generalmente buscamos a la inversa, o sea, buscamos desde el final, hasta, o sea, empezamos por los finales y buscamos, voy a dibujarlo, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es la base, lo que nos dice es, hay dos estados distinguibles, ¿no? Es uno que es final, vamos a ponerle aquí F, y otro que no lo es. Entonces, estos ya son distinguibles. Bueno, P, ¿no? Que sería P. Entonces, dice, hay una cadena que los distingue. Entonces, ya después vemos, precisamente hay una cadena, por ejemplo, aquí tendríamos AN, y aquí tendríamos AN. Bueno, aquí tendríamos otros estados. Estos serían más bien, esta es la base, pero después hacemos acá, no sé, les llamé R y S, ¿no? Entonces, hay una cadena W que distingue estos de acá. Entonces, precisamente, eso implica que una lleva hacia el final y otra no. Entonces, vamos a llevar aquí a N y aquí a N. Entonces, sabemos precisamente que pues hay uno, en el último símbolo lleva un final y el otro no lleva. Pero precisamente estos ya sabemos que son distinguibles por lo mismo, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es como hacer a la inversa, ¿no? Aquí está. Precisamente hacemos todos los símbolos. Aquí nos pasaríamos con AN-1, etcétera, etcétera. Y precisamente, pues sabemos, o sea, tenemos hasta A, digamos, aquí tenemos A1, y aquí también, o sea, como que igual pueden encontrarse por muchos estados, pero precisamente aquí tenemos A1, aquí también. De hecho, todos son distintos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos A2, etcétera, etcétera. Y dice aquí, bueno, quédate únicamente con A1, o sea, como que, y aquí tengo todas las demás transiciones. Y bueno, aquí tengo más transiciones, ¿no? Por acá. Entonces, lo que me dice es, fíjate en solamente de A2 a N. Entonces, precisamente aquí aplicamos la hipótesis de inducción, porque aquí tenemos N-1 elementos. Entonces, lo que me dice la hipótesis de inducción es que estos elementos que son distinguibles los va a encontrar el algoritmo. Entonces, esto de acá lo encuentra el algoritmo. O sea, encuentra precisamente este estado, precisamente, vamos a llamarle, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero M y N. Entonces, estos estados los encuentra, todos estos estados previos los encuentra el algoritmo. Pero precisamente tenemos la condición del algoritmo, porque nos dice, si tienes un símbolo, que en este caso es A1, ¿no? Digamos, de RS a 1 y de S con 1, que te llevan a estados que son distinguibles, que en este caso es M y N, como se puse ahí. Entonces, R y S son distinguibles. Bueno, más bien, márcalos, ¿no? Márcalos en el algoritmo. Entonces, como los va a marcar el algoritmo, pues ya sabemos que, pues que el algoritmo les va en contra. Entonces, demostramos, precisamente así muy simple, que si los estados son distinguibles, entonces el algoritmo los encuentra. Entonces, vemos que, esa digamos, gráficamente es lo que viene acá explicado. O sea, simplemente tomamos precisamente A2, A3 que tienen longitud menor, aplicamos la hipótesis de inducción, entonces R y S son distinguibles por hipótesis de inducción, y precisamente por la definición del paso inductivo, que es esta de acá, o sea, si tenemos estas transiciones hacia, pasos, hacia estados distinguibles, entonces son distinguibles, entonces los encuentra el algoritmo, ¿no? Y precisamente, pues, como asumimos que son distinguibles, entonces concluimos que si son distinguibles, los encuentra el algoritmo. Y digamos, el regreso es más o menos, tenemos que hacer el regreso, que es, o sea, aquí estamos diciendo, concluimos que todos los estados distinguibles, que el algoritmo encuentra solo estados distinguibles, pero también queremos que el algoritmo, digamos que todos los estados distinguibles sean encontrados por el algoritmo, que ahora sería el inverso, ¿no? Si lo encuentra el algoritmo, entonces son distinguibles. Eso creo que viene en su tarea, entonces no lo vamos a ver aquí, pero la demostración también es bastante sencilla, ¿no? Tienen que hacerlo ahí por inducción para poder ver precisamente que pues la iteración del algoritmo pues va a encontrar estados distinguibles. En la base es muy sencilla porque es, digamos, en el primer paso del algoritmo pues va a distinguir los estados finales de los no finales, que son trivialmente distinguibles, y bueno, ya ahí hacen, ¿no? Entonces es muy sencilla esta demostración. No sé si tienen una duda. Si no, pues todavía tenemos tiempo, entonces vamos a pasar ahorita a un tema o sea, lo primero era ver estados distinguibles y estados equivalentes. Y ahora vamos a ver ahora sí para qué aplicamos estos estados distinguibles, para qué aplicamos esto, ¿no? Porque pues al final, ¿de qué me sirve saber que son distinguibles? Y bueno, nos va a servir para dos cosas. Uno, para definir la equivalencia entre dos autómatas, un algoritmo que dé la equivalencia entre dos autómatas. Y dos, para definir un autómata más pequeño, ¿no? Para hacer un autómata que sea más pequeño. Entonces vamos a ver, yo creo que hoy vamos a ver el algoritmo de equivalencia. Vamos a suponer que tenemos dos autómatas. Bueno, aquí les puse L1, L2 o dos lenguas,
lo que queramos, ¿no? Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, expresiones regulares o no sé. O sea, de hecho, podemos empezar, aquí asumimos que empezamos con expresiones regulares y después transformamos a autómatas, pero podemos empezar con los autómatas directamente, ¿no? Entonces, tenemos dos autómatas que vienen ya sea de expresiones regulares o de lenguajes, y lo que vamos a hacer es precisamente unir estos autómatas, o sea, sumarlos, ¿no? Básicamente, de hecho, ya sabemos cómo hacerlo, y vamos a mantener los estados iniciales, vamos a mantener estos estados, o más bien vamos a guardar los estados iniciales, porque lo que queremos hacer es precisamente vamos a aplicar el algoritmo del llenado de tabla, y vamos a ver, vamos a aplicarlo, y vamos a ver que si precisamente Q0 y P0, que son los estados iniciales de los autómatas correspondientes, son equivalentes, entonces es porque, o sea, lo que estamos diciendo, recuerden la definición de equivalencia, es que toda la cadena que acepta Q también es aceptada por P. Entonces, si Q0 acepta una cadena, o sea, si toda cadena que acepta Q, el autómata 1 desde Q0 hasta el final, también es aceptada por el autómata 2 desde su estado inicial hasta el final, entonces las cadenas que aceptan son las mismas, entonces aceptan el mismo lenguaje, por lo tanto los dos autómatas son equivalentes. Entonces, si eso pasa, vamos a regresar que es verdadero. Entonces nos va a decir, estos dos autómatas son equivalentes. En otro caso son falsos. Entonces, este también es un algoritmo muy fácil, pero que usa este algoritmo de llenado de tabla como una subrutina, ¿no? Entonces vamos a ver precisamente cómo funciona. Vamos a hacer este ejemplito de acá. Lo voy a hacer aquí en el pizarrón para que lo hagamos de paso por paso. Entonces tenemos dos autómatas, ¿no? Vamos a dibujar el autómata 1, que va a ser un autómata muy sencillo. De hecho, estos autómatas, si no me equivoco, son equivalentes. Entonces, ahorita lo checamos, pero vamos a verlo algorítmicamente. Vamos a ver cómo este algoritmo funciona. Entonces, aquí tenemos el autómata A0. Aquí transitamos con 1. Vamos hacia B. Tenemos aquí un 1 y tenemos aquí un 0. Entonces, este es mi primer autómata. Después vamos a dibujar el otro autómata, que es el autómata 2, que queremos ver si son equivalentes. De hecho, aquí partimos directamente de los autómatas. Entonces aquí tenemos un estado que es estos son los iniciales, ¿no? Este es A es el inicial, C es el inicial, y C también puede ser final, como este caso acá, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, puedes partir con 0 hacia D. Aquí ponemos D. En D puedes seguir con 0. Y puedes ir hacia 1. Con 1 hacia E. Y déjenme ver de 0 hacia acá. Y 1 hacia acá. Y aquí 1. Aquí. Entonces, de hecho, creo que trivialmente se ve un poco que son equivalentes. O sea, si lo hiciéramos por expresiones regulares, pues esta de acá, la primera es 0 estrella, y 1, 1 estrella, 0, ¿no? Y la segunda sería 0 o épsilon, porque también tenemos precisamente el épsilon aquí, o sea, porque puede aceptar este de acá, 0 más veces. De hecho, aquí pues esto se reduce a 0 más veces. Después 1, después 1 más veces, y después 0, ¿no? Por acá, y bueno, entonces sería casi lo mismo, y bueno, nada más, aquí me falta el 1, aquí también tenemos este 1 de acá, y es este 1 de acá. Entonces son equivalentes, igual lo podemos también hacer, no lo voy a hacer, pero podemos hacer por expresiones regulares, tenemos que sacar las expresiones regulares, vamos a hacerlo por la tabla. Entonces, lo que me dice el algoritmo es une las dos autómatas. Entonces, vamos a tomar los puntos. Entonces, vamos a poner B, por eso le puse estos nombres B, C, D y E, ¿no? Entonces vamos a hacer la tabla para, digamos, para los estados unidos, digamos, para la unión de los estados de estos autómatas. Entonces aquí tenemos A, B, C, D, A, B, C, D, ¿no? Entonces lo marcamos, déjenme marco la tablita que está un poquito feo. Entonces, lo primero que me dice es, bueno, me queda un poquito chico, pero lo primero que me dice el algoritmo es, checa los finales. Entonces, A es distinguible de los que no son finales, que en este caso es A es distinguible de B y es distinguible de E, ¿no? Entonces son los distinguibles. Después me dice, bueno, también tengo C, ¿no? C es distinguible de B. Esta C es distinguible de B. Bueno, eso ya acá no C es distinguible de B. Y también de E, ¿no? Entonces también C es distinguible de E. Esta C y aquí está. Entonces, estos también los marcamos. Y finalmente D es distinguible de B. D es distinguible de B, aquí está.
y D es distinguible de E, ¿no? Que ya en dónde está D, creo que ya lo marcamos, o sea, ya queda, aquí está. Entonces ya tenemos estos casos. Estos son los distinguibles, ¿no? Pero bueno, ahora podemos, precisamente los que nos faltan son B y E, ¿no? O sea, B y E son distinguibles o no. Entonces podemos checar eso, ¿no? Vamos a ver. Pues de hecho, B y E son equivalentes, o sea, lo podemos ver. Este es B y este es E, ¿no? Entonces lo ponemos así. Y con cero, pues podemos ver qué pasa. Entonces con cero va hacia A y con cero va hacia D. Ahí ven, ¿sí? Entonces, déjenme ver, D y E. Pero ya estaba, ¿no? D y E. No, B y E. Perdón. No, aquí es BA. Y este es con cero va hacia C, ¿no? Perdón, sí, con razón, aquí estaba mi error. Con cero, entonces tenemos AC, buscamos el par AC. Este es equivalente, entonces estos también no son distinguibles. Y podemos, de hecho, por lo que vemos, de hecho ya acabamos, porque ya nosotros ya los hicimos, entonces ya nos quedaban estos estados. Entonces concluimos, lo voy a marcar acá, que los estados C y A y D, A, B, E, ¿cuáles me quedan? Y C, D son distinguibles. Digo, son equivalentes, no, perdón, no distinguibles, sino equivalentes. Entonces, todos estos son equivalentes. Ya encontramos los distinguibles. Entonces, como ya encontramos los distinguibles que son estos, que nos quedan estos cuatro equivalentes, pero lo que me dice es precisamente checa si en ellos están los iniciales, o sea, si está el par AC. Y de hecho sí está, ¿no? Entonces, AC está, lo que me está diciendo es que A y C procesan lo mismo, se llegan al final de la misma forma, con las mismas cadenas, porque eso es lo que implica la equivalencia. Por lo tanto, estos dos autómatas son equivalentes, es decir, su lenguaje, el lenguaje del autómata 1, es igual al lenguaje del autómata 2, ¿no? Que es, o sea, no sé si se ve, pero claramente, como definimos equivalencia, pues esto es precisamente lo que estamos mostrando, ¿no? Al determinar que los estados iniciales de ambos estados son equivalentes. Exactamente, o sea, precisamente basta mostrar que los estados iniciales de los dos autómatas son equivalentes para mostrar que todo el autómata es equivalente, porque recuerden, la equivalencia implica que desde ese estado en el que estoy, en este caso el inicial, puedo procesar las mismas cadenas, o sea, toda la cadena que entra, o sea, si encuentro una que no me lleva a final, entonces ya no son equivalentes, ya son distinguibles. Pero si todas las cadenas que puedo probar desde ese estado me llevan a final, entonces son equivalentes y por lo tanto, si estoy en el estado inicial de este y en el estado inicial de este y todas las cadenas me llevan al final, pues todas las cadenas entre ambos autómatas son iguales y por lo tanto sus lenguajes son iguales. Esa es la demostración así platicada de por qué este algoritmo funciona, ¿no? Y ya vimos que precisamente pues este encuentra estados equivalentes, pues, por consecuencia, este algoritmo, digamos, de comparar, de hacer la unión de los autómatas y ver que los estados iniciales son equivalentes, pues me da precisamente que los autómatas son equivalentes, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí hay alguna duda hasta acá? Entonces, nos hace ver precisamente dos autómatas que son los mismos. Bueno, aquí está hecho ese es el mismo problema, ¿no? Tenemos los autómatas, aquí está hecho la tabla que nos resultó, y pues llegamos a concluir que como A y C está precisamente en la parte que no lo marcó, es equivalente, entonces, pues los lenguajes de los autómatas son equivalentes, ¿no? Entonces, es un algoritmo bastante bonito que nos puede precisamente ayudar a encontrar. De hecho, como ya sabemos, construir expresiones regulares, pero autómatas a partir de expresiones regulares, que sería el algoritmo de construcción de Thomson, pues podemos encontrar tanto equivalencias entre expresiones regulares como equivalencias entre autómatas. Entonces, ya podemos precisamente ver cuándo estamos procesando el mismo lenguaje, cuando se trata de un lenguaje regular, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Y este algoritmo está muy simple, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas, pero es bonito. Ahorita vamos a ver uno un poquito más complicado, porque ya, digamos, esto nos da la equivalencia, pero nos falta la minimización, porque de hecho, precisamente lo que queremos hacer es encontrar un autómata, digamos, vamos a ponerlo acá. No. Ahora lo que queremos hacer es, ya tenemos la equivalencia, queremos encontrar un autómata, vamos a llamarle A', que sea el mínimo, con el mínimo de estados, pero que sea equivalente
a un autómata A. Entonces, tenemos un autómata A que puede ser muy complejo. Entonces queremos encontrar el autómata más simple, que tenga el mínimo número de estados, que sea equivalente, que nos dé el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer ahora, ¿no? Entonces, precisamente ya tenemos cómo checar la equivalencia, vamos a ver cómo reducir los estados. Entonces, antes de precisamente ver a cómo reducir los estados, pues ustedes recordarán la definición de relación de equivalencia. Y precisamente la equivalencia de estados, pues una relación de equivalencia, su mismo nombre lo dice, ¿no? Pero podemos precisamente comprobar. Recuerden que una relación de equivalencia compra reflexividad, simetría y transitividad. Obviamente es reflexivo porque pues, cada estado es equivalente a sí mismo, o sea, no son distinguibles, y por eso le quitábamos el primer elemento y el último, porque si no compararía el elemento consigo mismo y sabemos que son trivialmente equivalentes, entonces todos estados, porque todo el mismo estado pues es la misma cadena, ¿no? Entonces, todos estados equivalentes a sí mismo. La simetría, pues también podemos ver, si uno, o sea, de hecho podemos ver que es una matriz simétrica, o sea, bueno, si hiciéramos toda la matriz, pues no tendría caso porque otra vez es simétrica, como es simétrica, pues digamos lo mismo que está en esta parte triangular, estaría en la parte triangular acá, ¿no? Entonces sería una matriz simétrica también, una tabla simétrica, y pues podemos verlo porque precisamente si es un estado, pues una cadena y el otro también, entonces lo mismo pasa si invierto los estados, ¿no? Entonces son simetrías, si P es equivalente a Q, entonces Q es equivalente a P. Y la transitividad, que eso también, de hecho, la transitividad se ve claramente en el hecho de que el algoritmo del table filling, de la llenado tabla, funciona, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es, estamos asumiendo que S y R son equivalentes, entonces digamos, la transición se da de P a Q, ¿no? Bueno, no necesariamente, entonces vamos a ver, son, pero transitivos, porque si tenemos dos pares que son equivalentes P y Q y R, entonces, precisamente como son equivalentes PQ, todas las cadenas de P y Q, pues pasan, ¿no? O sea, precisamente para toda cadena, P con W pues llega al final y Q con W llega al final. Pero precisamente, pues vamos a notar que si tenemos P y R, pues vamos a suponer que P y R, precisamente P, son las mismas cadenas, o sea, P y Q, entonces llegamos al final con P y R, entonces P y R también son distinguibles. Entonces, o sea, aquí vemos la transitividad, o sea, pasamos P y W y Q y W y P y R, creo que está un poco el error, pero es precisamente P y Q nos lleva al final, y bueno, aquí está la versión de contraejemplo, ¿no? P y Q nos lleva al final, Q nos lleva al final con las mismas cadenas, entonces son las mismas cadenas para P, para Q y para R, entonces son las mismas cadenas para P y para R, ¿no? Entonces nos llevan al final así, y por lo tanto P y R son equivalentes. Por lo tanto, por lo tanto, pues podemos definir lo que se conoce como una partición. Recuerden esta partición, ¿no? La partición es dada una relación de equivalencia. Por ejemplo, pensemos en los números naturales, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Y teníamos la partición, por ejemplo, decíamos la relación de equivalencia de 0 equivalente con, no sé, no sé, sino n equivalente con m, módulo 2, ¿no? N equivalente con m módulo 2. ¿No? ¿Se acuerdan de los módulos? El módulo 2, o sea que el resto de su división es igual a, si es 2 son iguales, si no. Entonces, por ejemplo, aquí pues lo que tendríamos es que 0 es equivalente con 2, con 4, con todos los pares, de hecho, ¿no? Porque son los que restan 0. Entonces, con 4, con 6, y por otro lado, pues 1 es equivalente, o sea, 0 y 1 son distinguibles básicamente, y 1 es equivalente con 3, con 5, con 7, y de hecho esto genera una partición, o sea, vamos a llamarle S0 y este S1, y sabemos que todos los naturales son la unión de S0 con S1, básicamente los pares con impares, entonces tenemos precisamente una partición, porque además sabemos que S0 con S1, su intersección es vacía, no hay ninguno que esté en los dos. Entonces esto es una partición, algo que su intersección es vacía para todos los elementos de la partición. Y S0, la unión es el todo, ¿no? Entonces, tenemos estos casos, que la relación de equivalencia de estados pues es una relación de equivalencia, por lo tanto podemos hacer una partición, podemos precisamente en un autómata tomar por un lado todos los estados equivalentes y separarlos de los otros estados equivalentes. Vamos a generar como conjuntos de estados que son equivalentes, los ponemos por un lado,
y todos los demás y van a ser, digamos, estados nuevos, y los que no son equivalentes los vamos a poner aparte, precisamente para reducir el autómata. Entonces, lo que vamos a hacer, todavía tenemos tiempo, es definir este algoritmo, el algoritmo de administración que va a aprovechar precisamente esta relación de equivalencia. Va a generar la partición, como aquí podemos ver, a partir de los estados equivalentes. Entonces, dado nuestro autómata que queremos minimizar, vamos a aplicarle el algoritmo del llenado de tabla, ¿no? Obtenemos la tabla, precisamente de esta tabla podemos obtener los estados equivalentes. Entonces, vamos precisamente a obtener cuáles son los estados equivalentes, o sea, la información de los estados equivalentes, por ejemplo, A es equivalente con C, no sé, el Q0 es equivalente con Q1, etcétera, etcétera, ¿no? Los estados equivalentes. Y con esa información de los estados equivalentes, vamos a hacer una partición sobre Q, es decir, vamos a generar un nuevo conjunto donde, digamos, los elementos de este conjunto sean conjuntos de estados equivalentes. Entonces, generalmente a esto se nota así como con corchetes, es es un elemento de la partición, básicamente. Este es un conjunto que contiene a todos los, o sea, aquí estamos diciendo que Q0, rayita, es el conjunto que contiene a todos los estados equivalentes con Q0, ¿no? Entonces, ahora el nuevo estado inicial va a ser el conjunto de todos los estados originales que son equivalentes con Q0. Y lo mismo con el final, digamos, en el estado final vamos a tener todos los que son equivalentes con el QF, ¿no? Con los estados finales. Entonces, hacemos eso. Y después, precisamente para empezar a definir las transiciones, pues vamos a tomar todas las clases de equivalencia, si le llamamos a estas clases de equivalencia de un Q, que son los estados que son equivalentes con Q. Los tomamos las clases de equivalencia de Q y los símbolos. Entonces vamos a checar precisamente, pues en particular, precisamente cada clase de equivalencia tiene que ser distinta a otra clase de equivalencia, o sea, las clases de equivalencia tienen que ser distintas, tienen que ser distinguibles entre sí, básicamente. Entonces vamos a ver si tengo dos clases de equivalencia distinguibles, que pues ya las construí así, y tenemos una transición que va, digamos, la transición que va de Q con el símbolo A hacia P, entonces, pues, hacia uno de los elementos de la clase de equivalencia de P, es decir, aquí tenemos una transición que me da un estado, pero que me da un estado que está contenido en esta clase de equivalencia, ¿no? En la clase de equivalencia de P. Entonces voy a precisamente agregar esta regla. En mis reglas voy a agregar precisamente la transición, la clase de equivalencia de Q con A hacia la clase de equivalencia de P. Y ese va a ser mi algoritmo. Entonces, pues ya no me da tiempo porque este va a ser un poquito más largo, pero aquí, digamos, ya hicimos el algoritmo llenado de tabla para este autómata, entonces ahora vamos a reducirlo precisamente ocupando estos algoritmos. Ya sabemos que los únicos estados equivalentes son AE, BH y DF. Y bueno, en particular, pues consigo mismo los estados, ¿no? Entonces, ya haciendo eso, pues vamos a hacer la partición. Que de hecho la partición que me queda es esta, ¿no? Tenemos A, B, D, C, G, donde pues digamos, el grupo de equivalencia de A es AE, B pues es BH, D es DF y G es G, ¿no? Porque G no es, y bueno, es S. C y G son, digamos, no hay ninguno que sea equivalente, nada más se contienen a sí mismos. Entonces, ya tenemos la partición y vamos a hacer pues el autómata mínimo. Y después vamos a demostrar que en efecto es el que nos da el más pequeño, ¿no? Entonces, preguntas hasta aquí. Vamos a dejarla por aquí. La siguiente clase seguimos con esta parte de la minimización. Yo creo que